Existe un experimento que lleva más de 70 años, repitiéndose en distintas versiones, dentro y fuera de laboratorios de psicología, y en todos los casos arroja el mismo resultado incómodo para casi todos nosotros. La gente que empieza mal, sin plan perfecto, sin condiciones ideales, termina años después mucho más lejos que la gente que se quedó esperando el momento correcto para arrancar. No, es una frase inspiradora sacada de una taza de café, ni un eslogan vacío de charla motivacional de oficina. Es un patrón medido una y otra vez en estudios de productividad, en psicología del comportamiento y en la observación directa de cómo se forman los hábitos dentro del cerebro humano. Y lo más curioso de todo es que casi nadie lo explica bien, porque suena contraintuitivo. Todos crecimos escuchando que había que prepararse, planear, aprender primero y actuar después. Pero la evidencia apunta exactamente en la dirección contraria. Para entender por qué empezar mal le gana casi siempre a esperar el momento perfecto, hay que remontarse a un estudio que se volvió célebre dentro del mundo de la educación artística, realizado por el fotógrafo y profesor Ted Orland junto a David Bales, documentado en el libro Art and Fear, publicado en 1993. El experimento, aunque contado como anécdota educativa, más que como estudio controlado de laboratorio, describe algo que después se replicó de formas distintas en investigaciones sobre aprendizaje motor y creativo. Un profesor de cerámica dividió a su clase en dos grupos. Al primer grupo le dijo que sería evaluado únicamente por la cantidad de piezas que produjera durante el semestre. 50 kilos de arcilla equivalían a la nota máxima, 25 kilos a una nota intermedia, y así sucesivamente, sin importar la calidad de cada pieza individual. Al segundo grupo le dijo que sería evaluado exclusivamente por la calidad. Solo necesitaban entregar una única pieza, pero debía ser perfecta. El resultado, según relatan los propios autores, fue revelador. Las piezas de más alta calidad de todo el curso no salieron del grupo que se obsesionó con la perfección desde el primer día. Salieron del grupo que simplemente producía en cantidad, sin detenerse a pensar demasiado si cada intento era bueno o malo. Mientras el grupo de la calidad se quedaba paralizado teorizando sobre la forma ideal de una vasija, sin atreverse a tocar la arcilla por miedo a arruinar su única oportunidad, el grupo de la cantidad estaba aprendiendo con las manos, cometiendo errores, corrigiendo, repitiendo, fallando de nuevo, y en ese proceso descubriendo, sin proponérselo, que funcionaba y que no. Este relato encaja perfectamente con algo que la neurociencia sí puede explicar con mucha más precisión. El aprendizaje humano no ocurre principalmente por pensar sobre una tarea, ocurre por practicarla, incluso de forma imperfecta. Cuando el cerebro ejecuta una acción, así sea torpe, se activa un circuito llamado retroalimentación sensoriomotora. El cerebelo, una estructura ubicada en la parte posterior e inferior del cerebro, recibe información constante sobre cómo salió el movimiento, lo compara con lo que se esperaba y ajusta el siguiente intento. Es un proceso de prueba y error a nivel neuronal, literal, medible, y ocurre miles de veces por segundo cuando estás aprendiendo algo nuevo. El problema es que este proceso solo se activa cuando hay una acción real que corregir. Si te quedas pensando en la teoría perfecta sin ejecutar nada, el cerebelo no tiene información con la cual trabajar. Es como intentar afinar un instrumento sin tocarlo nunca. Aquí aparece un concepto que los psicólogos del comportamiento llaman parálisis por análisis, un término que empezó a usarse formalmente en estudios de toma de decisiones organizacionales durante los años 80 y que describe algo que probablemente reconoces si alguna vez postergaste un proyecto por sentir que necesitabas más información antes de arrancar. Cuanto más tiempo pasa una persona evaluando opciones antes de actuar, mayor es la probabilidad de que termine sin actuar en absoluto. No porque las opciones sean malas, sino porque el cerebro entra en un bucle de evaluación que consume energía cognitiva sin producir ningún resultado tangible. Y aquí está el detalle importante. Esa energía cognitiva es limitada. La corteza prefrontal, la región del cerebro encargada de la planificación y la toma de decisiones complejas, se fatiga con el uso prolongado, de forma similar a como un músculo se cansa después de sostener un peso durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo pasas planeando sin ejecutar, menos recursos mentales te quedan disponibles que el momento en que finalmente decides moverte. Hay una comparación sencilla que ayuda a visualizar esto. Imagina a dos personas que quieren aprender a nadar. La primera se sienta en la orilla de la piscina, lee 3 libros sobre técnica de natación, mira decenas de videos de nadadores profesionales y estudia la posición exacta de los brazos y la respiración. La segunda simplemente se mete al agua el primer día, traga un poco de agua, patalea de forma torpe, se hunde un par de veces y sale a la superficie riéndose de lo mal que lo hizo. 6 meses después, casi sin excepción, la segunda persona nada mejor que la primera. No porque la teoría no sirva, sino porque el cuerpo humano aprende movimientos complejos principalmente a través de la repetición física, no de la comprensión conceptual. Existe incluso un término para esto en la ciencia del aprendizaje motor:
Memoria muscular, aunque técnicamente el músculo no almacena memoria alguna, es el sistema nervioso el que construye patrones automáticos a partir de la repetición. Cuantas más veces repites un movimiento, aunque sea mal ejecutado al principio, más rápido y eficiente se vuelve el circuito neuronal encargado de ese movimiento. Ahora, esto no significa que la planificación no tenga ningún valor. Sería una simplificación excesiva y honestamente incorrecta. La planificación cumple una función real. Ayuda a evitar errores costosos, a organizar recursos, a anticipar riesgos importantes. El problema no es planear. El problema es cuando la planificación se convierte en una excusa disfrazada de responsabilidad, una forma sofisticada de procrastinación que se siente productiva porque estás preparándote, aunque en realidad nunca llegues al punto de ejecutar nada. Hay un fenómeno psicológico que explica por qué esto se siente tan cómodo y se llama el sesgo de la acción perfecta, relacionado de cerca con lo que en investigación del comportamiento se conoce como perfeccionismo disfuncional. A diferencia del perfeccionismo saludable, que empuja a mejorar constantemente sin paralizar a la persona, el perfeccionismo disfuncional genera un miedo tan intenso al error que la persona prefiere no intentar nada antes que arriesgarse a producir algo imperfecto. Estudios de psicología clínica, entre ellos investigaciones del psicólogo canadiense Gordon Flett, han encontrado una relación consistente entre altos niveles de perfeccionismo disfuncional y mayor procrastinación, precisamente porque el cerebro interpreta el posible fracaso como una amenaza tan grande que prefiere evitar la situación por completo antes que enfrentarla de forma imperfecta. Y aquí conviene detenerse en algo importante. El cerebro humano no distingue con total claridad entre una amenaza física real y una amenaza puramente social o emocional, como el miedo a hacer el ridículo o a fallar frente a otros. Ambas activan estructuras similares, entre ellas la amígdala, la misma región que se enciende cuando enfrentamos peligro físico. Esto tiene sentido evolutivo. Durante la mayor parte de la historia humana, ser excluido del grupo social por cometer un error visible podía significar quedarse sin protección, sin recursos, sin ayuda para sobrevivir. Así que el cerebro desarrolló un sistema de alarma que trata el voy a hacerlo mal frente a los demás, casi con la misma urgencia que trataría hay un depredador cerca. El problema es que hoy, en la vida moderna, ese sistema de alarma sigue activo, pero las amenazas reales de exclusión social por cometer un error pequeño prácticamente no existen. Aún así, el cuerpo reacciona como si existieran. Esto explica por qué a tantas personas les cuesta tanto dar el primer paso torpe en público, publicar el primer video mal editado, mostrar el primer dibujo poco pulido, lanzar el primer producto con fallas, hablar en un idioma nuevo cometiendo errores de pronunciación. El miedo no es realmente al error en sí, es al juicio social asociado a ese error, un mecanismo heredado de un pasado donde la supervivencia dependía literalmente del grupo. Pero aquí está la parte fascinante, la que conecta todo esto con algo mucho más práctico. Cada vez que una persona se atreve a hacer algo mal frente a la posibilidad de ser juzgada y descubre que no ocurre ninguna catástrofe real, el cerebro empieza a recalibrar esa alarma. Este proceso tiene nombre dentro de la psicología clínica. Se llama extinción del miedo, un mecanismo estudiado extensamente en terapias de exposición para el tratamiento de fobias y ansiedad social. La idea central es simple de entender, aunque compleja de aplicar. La única forma de reducir el miedo asociado a una acción es exponerse repetidamente a esa acción, permitiendo que el cerebro actualice su predicción de peligro con información real, en lugar de con la predicción imaginada. Cada intento imperfecto que no termina en catástrofe le enseña al sistema nervioso que la amenaza era menor de lo que anticipaba. Esto significa algo poderoso. Empezar mal no es solamente una estrategia de aprendizaje técnico, como en el caso de la cerámica o la natación. Es también, literalmente, un entrenamiento del sistema nervioso para tolerar mejor la incertidumbre y el juicio ajeno. Cuantas más veces empiezas de forma imperfecta y sobrevives a esa imperfección, menos poder tiene el miedo la próxima vez. Hay otro ángulo interesante para entender por qué empezar supera a planear, y viene del mundo de la innovación empresarial. Durante décadas, muchas compañías siguieron un modelo donde se diseñaba un producto completo, en secreto, durante meses o incluso años, antes de mostrarlo al público. El problema de este enfoque, documentado ampliamente en estudios de gestión de innovación, es que gran parte de esos productos terminaban fallando en el mercado, simplemente porque fueron construidos sobre suposiciones, nunca puestas a prueba con usuarios reales hasta el final del proceso.
cuando ya era demasiado tarde y demasiado costoso corregir errores fundamentales. Como respuesta a este problema surgió, a comienzos de los años 2000, un enfoque conocido como desarrollo ágil, popularizado más tarde en el mundo del emprendimiento por el concepto de producto mínimo viable, propuesto por el ingeniero Eric Ries. La idea central es exactamente la misma que aparece en el estudio de cerámica y en el ejemplo de la natación: lanzar una versión imperfecta lo antes posible, obtener información real del mundo y corregir el rumbo con datos concretos en lugar de con suposiciones teóricas. Empresas que hoy son gigantes tecnológicos reconocidas mundialmente comenzaron con versiones extremadamente básicas, casi vergonzosas, comparadas con lo que ofrecen ahora, construidas en cuestión de semanas, no de años. Todo esto apunta hacia la misma conclusión, repetida en contextos completamente distintos. La información más valiosa para mejorar cualquier habilidad, proyecto o hábito no proviene de pensar sobre ella, proviene de hacerla, aunque sea mal, y observar qué pasa después. El pensamiento puede anticipar problemas obvios, pero la acción revela problemas que ni siquiera sabías que existían, y esos suelen ser los más importantes. Ahora, alguien podría preguntarse legítimamente, si empezar mal es tan valioso, ¿significa eso que la calidad no importa en absoluto? La respuesta honesta es no, la calidad sí importa, pero llega después, no antes. El error común no es querer calidad, es exigirla desde el primer intento. Cuando el sistema, ya sea tu cuerpo, tu cerebro o tu proyecto, todavía no tiene suficiente información acumulada para producirla. La calidad es, en la mayoría de los casos documentados en investigación sobre adquisición de habilidades, una consecuencia acumulativa de la repetición imperfecta sostenida en el tiempo, no un punto de partida. Hay un concepto dentro de la psicología del aprendizaje que resume esto de forma casi poética. Se llama la curva de competencia y describe 4 etapas por las que atraviesa cualquier persona al aprender algo nuevo. La primera etapa se llama incompetencia inconsciente, cuando ni siquiera sabes qué es lo que no sabes. La segunda es incompetencia consciente, el momento incómodo donde ya te diste cuenta de tus errores, pero todavía no sabes corregirlos. La etapa donde la mayoría de las personas abandona porque se siente frustrante y expone la imperfección de forma muy visible. La tercera es competencia consciente, cuando ya puedes hacer la tarea bien, pero requiere esfuerzo y atención deliberada. Y la cuarta es competencia inconsciente, cuando la habilidad se vuelve automática, similar a lo que ocurre con andar en bicicleta o escribir en un teclado sin mirar las teclas. Lo crucial de este modelo es que es imposible saltarse la segunda etapa, la incompetencia consciente, esa fase incómoda donde haces las cosas mal, y lo sabes. No existe atajo documentado que permita pasar directamente de no saber nada a dominar algo sin atravesar ese periodo de torpeza visible. Cuanto antes una persona empieza, antes entra en esa fase incómoda, y antes, en consecuencia, sale de ella hacia el dominio real. Esto conecta con algo que suele sorprender a mucha gente cuando lo escucha por primera vez. El tiempo que una persona pasa preparándose, sin ejecutar nada, no cuenta como progreso real dentro de la curva de competencia. Puedes pasar un año leyendo sobre cómo escribir bien y seguir estando, en términos de habilidad práctica real, prácticamente en el mismo lugar que el primer día, porque la curva de competencia avanza únicamente con ejecución, no con acumulación de teoría sin aplicar. Hay algo más que vale la pena mencionar, porque añade una capa adicional de comprensión sobre por qué el cerebro se resiste tanto a empezar de forma imperfecta. Existe un sesgo cognitivo documentado en estudios de economía del comportamiento llamado aversión a la pérdida, popularizado por los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky durante los años 70, cuyo trabajo terminó siendo reconocido con el Premio Nobel de Economía en el año 2002. La idea central es que, psicológicamente, el dolor de perder algo se siente aproximadamente el doble de intenso que el placer equivalente de ganar esa misma cosa, aplicado a la idea de empezar algo imperfecto. Esto significa que el miedo a perder una buena imagen de uno mismo frente a los demás, al mostrar un primer intento torpe, pesa psicológicamente mucho más que la ganancia potencial de aprender algo nuevo o avanzar hacia una meta. Es una balanza desequilibrada por diseño evolutivo, y entenderla ayuda a explicar por qué, incluso sabiendo racionalmente que empezar es beneficioso, tantas personas siguen posponiendo ese primer paso imperfecto. Y, sin embargo, a pesar de toda esta resistencia biológica y psicológica, la evidencia acumulada durante décadas, desde estudios de cerámica hasta modelos de innovación empresarial, desde la neurociencia del aprendizaje motor hasta la psicología clínica de la exposición al miedo, apunta consistentemente hacia la misma dirección. Las personas y los proyectos que avanzan de verdad no son los que esperaron sentirse completamente preparados. Son los que se atrevieron a producir algo imperfecto, observaron lo que pasó, ajustaron el siguiente intento y repitieron ese proceso muchas más veces que quienes se quedaron esperando el momento ideal. Quizás la próxima vez que sientas ese impulso de seguir preparándote un poco más antes de intentarlo, valga la
pena recordar la clase de cerámica. Nadie recuerda la teoría perfecta que nunca se convirtió en una vasija real. Lo que queda, al final, son las manos manchadas de arcilla, los intentos torpes apilados uno sobre otro, y en algún punto de ese montón imperfecto, sin haberlo planeado del todo, apareció la mejor pieza de todas.